en nuestra nube. Bueno, es un placer tenerlos a todos ustedes. Muchas gracias por haberse conectado. Sabemos pues que todo el mundo está un poco cansado de la virtualidad y de tener que conectarnos a través de estas plataformas para recibir educación. Yo no veo la hora de estar en Fedopto abrazándolos a cada uno de ustedes. Esos abrazos virtuales, esos deditos virtuales, yo creo que ya están mandados a recoger. Es hora de que nos abracemos y que empecemos a luchar por tener una excelente profesión, una excelente carrera. Estuvimos alejados del mercado por 2 años y bueno, creo que tuvimos un impacto negativo en las relaciones que tuvimos entre todos nosotros, así que no saben cuánto me alegra que ya los congresos como Franja, CLAS, Fedopto Cali, el Congreso de Lentes Esclerales se esté llevando a cabo. Para los que no me conocen, mi nombre es Felipe Arroyave, soy el presidente de Spectrum International. Tenemos 3 sedes en este momento alrededor del mundo. Nuestra oficina primaria queda en Atlanta, Georgia, por eso adicto a la Coca-Cola desde hace mucho tiempo. Llevo viviendo en Estados Unidos por más de 22 años y en ese lapso de tiempo, que es más de la mitad de mi vida, pues siempre he trabajado en el mundo de la contactología. Los que no me conocen, podrán averiguar sobre qué hemos hecho en la industria de lentes de contacto especializados y siempre hemos venido con un movimiento de la especialidad, un movimiento de la diferenciación, un movimiento de salirse de ese océano de salmones que siempre van nadando en contra de la corriente y que nos saltemos a algo totalmente diferente. Entonces, durante 22 años de mi vida he trabajado con lentes especializados, lentes de queratocono, lentes esclerales, lentes blandos para pacientes especializados, lentes rígidos, lentes de ortoqueratología, pero siempre me quedaba el sinsabor de que cuando yo hablaba con una población de optómetras, de ópticos, de contactólogos en América Latina, pues porque se conocen como diferentes carreras, siempre me quedaba un sinsabor de que no la mayoría de optómetras adaptan lentes especializados, pero todos querían diferenciarse. Entonces, desde hace unos años empezamos un movimiento de diferenciación con lentes blandos descartables, porque todos los que estamos en esta conferencia adaptan lentes de contacto descartables, pero no todos adaptan lentes especializados, pero todos buscábamos el mismo sentido, alcanzar el éxito, alcanzar la diferenciación y hacer un poco las cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Entonces vinimos con un movimiento, el movimiento se llama el movimiento Claria, queremos infectar positivamente a toda América Latina y queremos darle al especialista visual las herramientas para que ustedes puedan hacer las cosas diferentes con productos íntegros que no compitan con ustedes en su práctica profesional. Durante estos 22 años, pues he tenido una carrera muy linda porque me he podido acercar a personas de todas partes del mundo. Eh, y acá en Colombia, personas de todas las ciudades de Colombia. Me encanta ver cómo somos más de 40 personas de todas partes de este hermoso territorio colombiano. Entonces, venimos cambiando la vida de los pacientes con un programas muy agresivos con lentes gratis para pacientes que no pueden pagar por sus lentes de contacto y los invito a que ustedes participen también de estas campañas. Estas campañas brindan la luz a los pacientes, pero siempre esa luz se brinda a través de sus manos. No todos los héroes utilizan capas y antifaces. Para mí los héroes muchas veces utilizan capas blancas y son los que le cambian la vida a los pacientes con estos pedacitos de plástico llamados lentes de contacto. Entonces, nos hemos podido acercar a múltiples optómetras, ópticos, contactólogos, oftalmólogos y hemos venido cambiando la vida en más de 65 países, en la India, en África, en Bangladesh, en muchos países alrededor del mundo y muchos de estos países que miraban a Estados Unidos, Europa, como economías fuertes de países líderes, pero que ellos no podían encontrar esas herramientas. Para mí, cuando tenía 19 años y me encontraba trabajando para un laboratorio de lentes de contacto especializados en Estados Unidos, me di cuenta que muchos pacientes en mi propio país, Colombia, no podían pagar por sus lentes de contacto o esta tecnología no existía hace 22 años en estos países. Entonces siempre mirábamos para el norte. Entonces, ¿qué tal si el norte fuera el sur? Me pensaba yo como la canción. Y empezamos a adaptar a pacientes especializados por todas partes del mundo, cambiando la vida no solamente de los pacientes,
sino cambiando la vida también de los optómetras y estos especialistas visuales que a través de sus manos devolvían la luz. Entonces esto nos permitió viajar a más de 81 países. Cambiamos vidas en 65 países porque es donde tenemos distribuidores o personas que trabajan con nuestros productos, pero fueron 81 países en total que personalmente visité y me dio la oportunidad de escuchar. Y yo creo que para poder tener un cambio, primero hay que escuchar a las personas. Entonces, escuchando a todas estas personas, nos dimos cuenta que todo el mundo quería diferenciarse, todo el mundo quería tener productos especializados, quería tener productos diferentes, llámese armazones, llámese cristales oftálmicos, llámese lentes de contacto descartables, llámese lentes de ortoqueratología y control de la miopía. Entonces creamos un movimiento y el movimiento fue la especialidad y la diferenciación. Y venimos con ese mismo movimiento, con ese mismo mantra, con esa misma ética y con esa misma transparencia de no vender nuestros productos en línea, ahora con un producto blando descartable. ¿Por qué? Porque así nos moleste y así nosotros estemos demasiado furiosos de por qué los pacientes compran sus lentes de contacto en línea, yo creo que eso es un movimiento también que no va a parar. Entonces, aunque estemos decepcionados, incluso molestos con la decisión de compra de los pacientes, debemos comprender la lógica que existe para que el paciente compre sus lentes de contacto en línea. Y la lógica detrás de esta es que los consumidores toman decisiones de compra basados en sus necesidades y en el valor agregado que ellos encuentran en el producto que están consiguiendo en línea. Entonces, esto es una diapositiva que yo utilizo en muchas de mis presentaciones. ¿Por qué? Porque, pues, así es como se siente el especialista visual. El especialista visual se siente que está compitiendo con el Internet. El especialista visual siente que él batalla haciendo una prescripción, batalla enseñándole a la mamá del paciente, a la novia del paciente, al familiar del paciente en limpiar los lentes, en tener una buena asepsia, lavarse las manos, en lavar las coquitas de los lentes de contacto, en utilizar soluciones cómodas. Y el doctor pasa 30, 40 minutos adaptando y tratando de educar al paciente, pero después el paciente compra los lentes en línea. Entonces, para poder entender la problemática debemos primero estudiarla. Y para poder estudiarla debemos primero comprender por qué el paciente está comprando sus lentes en línea. Entonces, en el 2019 salió un estudio que en realidad me gustó mucho y es por qué los pacientes y qué porcentajes de los pacientes están reportando comprar sus lentes en línea. Entonces, este reportaje demostró que casi el 62% de los pacientes que compran lentes de contacto en línea mencionaron el costo como factor determinante. Ellos encontraban los lentes de contacto en línea más baratos de lo que ustedes se lo vendían. Y esto lo vemos todos los días en su práctica profesional. Muchas veces ustedes venden un lente de contacto, llámese X, llámese C, llámese Y, Z, soft, y ustedes se darán cuenta que el paciente lo encuentra más barato en línea. 53, perdón, 50, casi 50, perdón, 55% de los pacientes reportó que simplemente es más fácil comprar lentes de contacto en línea. Es mucho más fácil, mucho más rápido. El 21% reportó más agilidad de entrega en la compra de lentes de contacto en línea. Se los entregan en 24 horas, 48 horas. Les digo algo, en Estados Unidos inclusive algunas compañías de lentes de contacto en línea están regalando tarjetas de Amazon o están regalando la suscripción a Netflix. Entonces, de este porcentaje de pacientes, el 14.2 reportó que las tiendas en línea tienen una mejor selección de lentes de contacto. Claro, ¿qué óptica puede tener un inventario de Johnson Johnson, de Alcon, de Claria, de Cooper, de todas las compañías? Es muy difícil para un optómetra tener todas las marcas en su bodega. ¿Por qué? Pues porque el inventario es dinero que tenemos sentado ahí mirándonos todos los días. 5.7%, perdón, no puedo leer números hoy, citó que otras razones no especificadas y 3.1 dijo que no sabía la razón. Pero este estudio reveló que la mayoría de compras de lentes de contacto en línea se compraban entre las 7 y las 8 de la noche. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes a dónde están a las 7 y las 8 de la noche? Me imagino que no están viendo pacientes o no están despachando lentes de contacto desde sus ópticas. Entonces, el Internet es como la muerte. Ella trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días sin parar. Mientras que nosotros sí tenemos un ciclo de descanso. Entonces,
¿Se puede competir? ¿Es una competencia justa? Pues, doctores, no lo es y no lo va a seguir siendo. Y además cuando esto, y yo lo llamo la receta del fracaso, cuando a esto le agregamos otros matices un poco más fuertes. Porque es que muchos clientes, y recuerden, lo primero que yo hago es escuchar la problemática, entenderla, estudiarla y después ver cómo juntos podemos salir de ella. Entonces, muchos de los clientes nuestros me dicen, es que yo no siento apoyo del fabricante. Y en muchos chats que yo estoy de WhatsApp, se reporta fabricante X, fabricante Y ya está vendiendo en línea, fabricante Z ya está vendiendo lentes en PriceMart, y no sentimos el apoyo de ellos. Entonces, muchos de ellos me dicen, es que yo no confío en nuestro proveedor. Entonces, la competencia del especialista visual es una receta del fracaso. ¿Por qué? Porque las compañías de lentes de contacto en línea son compañías gigantescas como Essilor y Luxottica que ahora se fusionaron y están comprando múltiples laboratorios, empresas de equipos, empresas de seguros que les pagan a los optómetras. Entonces, se está generando cierto tipo de monopolio que aísla aún más al optómetra y la práctica privada independiente. Entonces, si además de eso le agregamos ahora que todos los supermercados como PriceMart y supermercados de ropa y tiendas de departamento, como se les conocen en Estados Unidos, ahora tienen ópticas porque se dieron cuenta que es un negocio bonito, pues si le agregamos a esto los supermercados, las ventas de contacto en línea y ahora que van a lanzar dispositivos móviles, los cuales van a poder conectarse con las empresas de lentes de contacto en línea y que el paciente no tenga que ir a las ópticas, ¿a dónde queda el optómetra? Entonces, hace 15 años yo trabajaba en esta empresa de lentes de contacto especializados buscando diferenciar optómetras alrededor del mundo y yo les contaba cómo en Estados Unidos existían Walmart, PriceMart y diferentes tiendas que vendían frutas, carnes, llantas, cambios de aceite y además tenían ópticas. Entonces, si usted estaba mercando, usted y su esposa podían estar mercando, usted se podía ir a hacer su examen visual, mientras que usted también compraba aguacates, 3 libras de pollo, tomates. Entonces, esto se volvió en un negocio muy redondo para las ópticas dentro de estos tipos de establecimientos, mientras que la práctica privada empezó a sufrir y empezó a verse estrangulada por este tipo de comercialización. Entonces, yo le quisiera hacer una pregunta a los doctores. Si nosotros a la óptica, a la práctica privada, le removemos la comercialización de los productos, ¿qué pasaría con el especialista visual? Si ya todas las ventas de lentes de contacto se realizan en los supermercados, después van a ser las farmacias, después van a ser las máquinas vendedoras de productos como si fueran café. Si a esto le agregamos que hay lentes de contacto ya en ventas en línea, dispositivos móviles que van a poder hacer refracciones y todo esto, y le removemos todo eso al optómetra, ¿qué pasará? ¿Cuál será el futuro de la óptica? Porque es que, si ustedes se han dado cuenta, en los últimos 5 o 6 años se ha venido combatiendo la consulta gratis. Entonces, si el optómetra regala la consulta y además de eso le estamos quitando la comercialización de productos, ¿a dónde va a llegar el optómetra? ¿Cuál va a ser la carrera del optómetra? Porque es que todos seguimos apostando por seguir adaptando los mismos productos, las mismas herramientas. Entonces, todos apostamos a regalar el servicio, a promociones insostenibles, llévate 6, paga 4. Cuando yo llegué a Colombia a abrir una oficina que es Spectrum Colombia, la abrimos recientemente, yo hablaba con varios doctores de la industria y me decían, es que yo compro docenas de 16. Entonces, yo viví 23 años en Estados Unidos y yo me fui con eso para la casa y yo no lo podía entender cómo existía una docena de 16. Eso en castellano no existe. Entonces, siempre estamos tratando de tener unas promociones insostenibles y las ópticas muchas veces parecen mercados de pulgas en vez de un consultorio de optometría. Es que cuando usted va donde el cardiólogo, usted no pide rebaja. Cuando usted va donde un cardiólogo, el cardiólogo no tiene, compre 3 válvulas por el precio de 2. Eso no existe. Cuando usted va
a donde un odontólogo a usted no le dice, le arreglo 2 muelas por el precio de una. No, no existe, porque es que ellos se ven como especialistas visuales, como especialistas en su rubro. Y muchas veces el optómetra, el óptico o el contactólogo no se ve como un especialista visual. Entonces le apostamos a la promoción y luego le apostamos a la solución del paciente. ¿Qué pasa entonces cuando el optómetra pierde a ese paciente? ¿Qué pasa cuando el optómetra pierde la ruptura del cuidado? No solamente perdió el cliente, porque es que un cliente de lentes de contacto, y ahí es donde nosotros fallamos, nosotros pensamos que el cliente de lentes de contacto, el paciente de lentes de contacto solamente te compra lentes de contacto. Yo llevo utilizando lentes de contacto desde los 9 años y yo a las ópticas que voy les compro mis soluciones, mis lentes de contacto, mis gafas de sol y mis gafas recetadas. Y además de eso, yo refiero a todas las personas que también, como yo, utilizan lentes de contacto a esa óptica. Entonces, no solamente estamos perdiendo el negocio con el paciente, sino que estamos teniendo algo muy importante, que es la ruptura del cuidado. Porque es que cuando los pacientes optan por comprar sus lentes de contacto en línea, te saltaron. Y es segundo que inmediatamente el especialista visual no pierda solamente ingresos, sino que está perdiendo el vínculo con el paciente, el vínculo con la familia. Pero lo más importante, está perdiendo el vínculo con el cuidado. Porque ustedes, los optómetras, están perdiendo la capacidad de proporcionar la atención y el manejo y el cuidado de los lentes de contacto que ustedes han recetado y la efectividad del tratamiento que ustedes escogieron. Entonces, les cuento cómo están funcionando las cosas en Estados Unidos. En Estados Unidos y en Europa, cuando Estados Unidos estornuda o Europa estornuda, a nosotros nos da catarro meses después o años después. Cuando yo les decía a los optómetras de América Latina que existían supermercados que vendían lentes de contacto, a mí nadie me quiso creer. Y ahora nos reímos con los optómetras que juzgaron que eso era solamente un modelo gringo, un modelo capitalista, y ahora vemos pues que este modelo se ha instaurado en casi toda América Latina. Si ustedes hablan con doctores centroamericanos, les podrán informar que Walmart y PriceMart está ya por todos los países y están vendiendo lentes de contacto. Entonces, ¿cómo están funcionando las cosas en Estados Unidos? El paciente llega y va donde una óptica, la óptica por ley le tiene que dar la receta, él llega y llama, empieza por hacer el test de renovación en la página web de la página que vende los lentes de contacto. Manda la receta del paciente, el doctor, y el doctor la tiene que mandar a la compañía de lentes de contacto en línea por obligación. El especialista receta una nueva fórmula si es que necesita una nueva fórmula y en un plazo de 24 horas, un optómetra autorizado de la página web revisa cuidadosamente la prueba para asegurarte que el optómetra que tú enviaste sí está mandando la prescripción correcta. Todo por teléfono y en línea. Los lentes son entregados en 24 a 48 horas y el envío es gratis. Entonces, esto cansó tanto a los americanos que los norteamericanos, perdón, los norteamericanos dijeron basta, esto tiene que parar, ya no más. Y muchos optómetras generaron una empresa de lentes de contacto, que en este momento es una de las empresas con más crecimiento dentro de Estados Unidos, que es un lente de contacto diseñado por optómetras, para optómetras, y solamente se venden canales de optómetras. Usted lo puede comprar en línea, pero a través del grupo de optómetras que se lo está vendiendo. Estos dos doctores, el doctor Jeffrey Soncino y el doctor Andy Barrow, que van a ir al Congreso de Lentes Esclerales y se los puedo presentar con el mayor de los gustos, en una cena dijeron, estamos cansados de que se nos atropelle, estamos cansados que los 4 empresas más grandes, y no voy a hacer nombres porque no cabe en esto hacerlo, pero ustedes ya saben que deben saber quiénes son, que las 4 empresas de lentes de contacto más grandes nos atropellen y no nos den las herramientas para nosotros poder seguir comercializando producto. Entonces, crearon este lente que solamente se vende a través de las prácticas privadas independientes. Lo pueden comprar el paciente en línea, pero a través de este grupo de optómetras. Entonces, sabemos que los pacientes de lentes de contacto usualmente no son fieles a una marca o no son fieles al optómetra, sino que son fieles a las promociones, a la rapidez o el valor agregado que nosotros le estamos dando al producto. Entonces, si nosotros juntamos todas estas recetas que yo les he venido diciendo, los dispositivos móviles, las ventas de lentes de contacto en línea,
las ventas de lentes de contacto en supermercados, la fusión de monstruos que ya controlan el ritmo de la industria. Pues, doctores, esto es un meteorito que se nos está acercando y nosotros lo podemos ver latente. Los dinosaurios no tenían WhatsApp, no tenían Twitter, no tenían Facebook, no tenían ningún tipo de red social, entonces a ellos nadie les avisó que esto venía, pero a nosotros sí. Y a todas las empresas, dispositivos, productos que no se acoplen a la nueva tecnología van a desaparecer. Si ustedes me pueden decir la última vez que ustedes pusieron un cassette, yo creo que fueron décadas. Si ustedes me pueden decir la última vez que ustedes mandaron a revelar un rollo para la foto de la primera comunión de su hijo, el bautizo de su hija, la boda suya, déjeme saber, ¿cuándo fue la última vez que usted fue a Kodak? Y para las personas que han comprado carros últimamente, último modelo, pues usted tiene GPS en su carro. ¿Cuántas veces usted utiliza ese GPS? ¿Cuántas veces no lo utilizabas? ¿Por qué? Porque ya utilizas Waze. Entonces siempre nos tenemos que acoplar a esta nueva tecnología que están pasando alrededor del mundo. Es por eso que Blockbuster, una de las empresas más grandes que existía en el mundo de rentas de películas en Estados Unidos, que también las teníamos en Colombia, pues en el año 2005 tenían 85,000 empleados. En el año 2010 pasaron a tener 25,000 empleados y en el año 2019 pasaron a tener 3. El número de tiendas en el año 2000 fue 9,000 tiendas. En su cúspide tenían 9,000 tiendas alrededor del mundo. En el año 2022 cerraron con una tienda. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿su óptica tiene 85,000 empleados? ¿Su óptica tiene 25,000 empleados? No, no los tiene. Pero entonces si un monstruo de estos que no se adapta a la tecnología y a los cambios puede padecer, ¿qué nos hace pensar que nosotros vamos a tener el mismo trabajo en los próximos 10 años? El Internet cada vez está más rápido, está más robusto, está más inteligente, nos lee los pensamientos. No sé si ustedes han buscado hoteles alguna vez a través de su celular y a los 10 minutos usted se mete a su Instagram y le aparece publicidad de hoteles donde usted estaba buscando en Internet. Entonces ya tenemos unos algoritmos y una inteligencia artificial que nos lee todos estos pensamientos. Mientras que la óptica después del COVID pues se puso más lenta, se puso más pesada y quizás a los cambios que se están presentando no ha podido adaptarse a ellos. Entonces, opción número 1, podemos seguir adaptando los mismos 4 productos de siempre, los podemos seguir utilizando las mismas promociones de docenas de 16 y no hacer nada. La opción número 2 es adaptarnos al cambio y al modelo de nuestro negocio. Para nosotros es hora de actuar y pensar en el futuro. Y para nosotros es súper esencial que ustedes se diferencien. Porque que Albert Einstein decía que la locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Si nosotros seguimos adaptando las mismas herramientas, y por favor no piensen que yo estoy recayendo en Cooper, en Johnson o en Softlens, Bausch Lomb. Por favor, tengo amigos en todas una de estas empresas y me llevo excelente con todos, porque es que no es un ataque a ellos, esto es un modelo de negocio que se vino a instaurar por el Internet. Y en verdad no es culpa de las compañías, es culpa en mucha parte del especialista visual que estandarizó las adaptaciones. El Internet vende lentes de contacto, el especialista visual debería adaptarlos. Entonces, si no actuamos, el futuro de la contactología va a ser que los productos, y esto es fidedigno, fotos tomadas en Rusia y en República Checa, estos son lentes de contacto vendidos a través de máquinas dispensadoras. Y en la leyenda dice, por favor encuentre la receta que más se le asemeje a la suya. Entonces, yo soy un paciente de -4. Si yo no sé, puedo utilizar un -450 o -5, porque no hay. Entonces, es ahí la importancia de no vender el producto, sino adaptarlo. Entonces venimos con un movimiento, de nuevo, un movimiento infeccioso. Queremos que este movimiento infecte positivamente todas las prácticas profesionales, porque en realidad yo no quiero darle conferencias a ningún dispositivo móvil. Para mí la optometría es un mundo hermoso, el cual tiene que evolucionar y tiene que cambiar. Entonces traemos un lente de contacto que esperamos que cambie la historia de la optometría en Colombia. Queremos que ustedes nos apoyen con este lente de contacto porque nosotros los vamos a apoyar a ustedes. Esto va a ser una relación completamente simbiótica.
transparente y totalmente leal con el especialista visual. ¿Por qué? Vamos a tener varios pilares, vamos a tener 5 pilares. El primer pilar es la diferenciación. Claria es un lente de contacto que brinda la última tecnología. Usted lo puede comparar con cualquier tecnología de las 4 casas comerciales que usted más conoce. Fidelización. Para nosotros, cada adaptación debe comenzar y finalizar con usted, el especialista visual. Exclusividad. Tener potestad sobre el producto que usted comercializa. Si usted lo adapta, usted lo debe vender. Y además, usted no lo va a encontrar en ninguna farmacia ni en ningún tipo de supermercado. Relevancia, y esto es una de las partes más importantes. Relevancia, el valor que el profesional de la salud visual merece en la sociedad. Y la transparencia. Por eso es que Claria es un lente totalmente transparente con el especialista visual, porque no se va a vender a través del internet. Nos pueden llegar las propuestas que sea y este lente de contacto va a seguir siendo vendido a través de canales de optometría. Así que nosotros en Spectrum no vendemos lentes de contacto, nosotros creamos especialistas visuales. Espero que se infecten con este movimiento y espero en que entre todos juntos nos apoyemos. Si ustedes nos apoyan, nosotros los seguiremos apoyando, porque esta relación simbiótica debe proteger a los distribuidores, a los optómetras, a la pequeña óptica que está abriendo, al pequeño estudiante que con su sacrificio se compra sus equipos médicos, a esta persona que no tuvo con qué pagar su carrera y tuvo que pedir préstamos estudiantiles para poder abrir una óptica. Esas personas son las más importantes para nosotros. Así que venimos con un movimiento y este movimiento va a infectar a otros países, pero primero comenzamos con Colombia y bueno, con ustedes la doctora Aida Carreño. Doctora. Doctora, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Espérame que no me deje iniciar el video. Creo que tú me cancelaste la posibilidad de iniciarlo. Actívame. No, espérate, entonces te pongo como panelista, te pongo Ok. como... No, tú tienes la posibilidad de video. No es posible iniciar video. Son el Espérate, entonces algoritmo de ya, tu... dale. Listo. Bueno. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, doctora. Listo. Buenas noches a todos los colegas que nos acompañan en este gran momento, esta gran expectativa de conocer este lente de contacto, Claria. Para mí de verdad es un honor poder compartir con ustedes y tener la oportunidad de darles a conocer las bondades de este lente de contacto, del lente de contacto Claria. Como lo decía Felipe, este es un producto que debe ser la primera opción porque es aliado de nuestra práctica clínica y es transparente, no se vende por internet y bueno, todas estas ventajas muy puntuales de las que nos habló Felipe y que son relevantes para el mundo en el que estamos viviendo, para los pacientes, las exigencias de los pacientes y pues realmente pues el mundo globalizado que estamos necesitamos diferenciarnos y tenemos que tener esa relevancia social de la que habló Felipe que me parece muy importante que como profesionales pues la logremos tener. ¿Va a compartirte la presentación? Ahí ya se ve, ¿sí, Felipe? Así es, doctora. Listo, perfecto. Entonces, esta es la invitación para unirnos a este movimiento, el movimiento Claria, para que aliados con nuestra práctica privada crezcamos como lo merecemos, como nuestra profesión lo amerita. Y realmente, pues, el camino de la adaptación de los lentes de contacto, a pesar de que llevemos muchos años recorriéndolo, siempre nos va a presentar desafíos y por más que conozcamos por dónde transitar, nos vamos a encontrar con algunos obstáculos. Entonces necesitamos tener a la mano todas las herramientas pues, para dar solución a las adaptaciones. Y ese es el camino, vamos a conocer ese camino para tener unas adaptaciones que sean, que cumplan las expectativas del paciente, que sean eficientes visualmente, que sean cómodas para el paciente, que respeten la fisiología corneal, que eso es lo que más necesitamos. Y hoy vamos a conocer por qué Claria va a ser esa opción, va a ser esa elección que debe convertirse en nuestra primera elección, porque nos brinda un lente de contacto con unas características muy especiales. Entonces arranquemos.
Su majestad la córnea. La córnea pues, es un tejido transparente, avascular y liso, y del cual depende el 90% de la refracción del ojo. Además sirve como barrera protectora pues, para el mundo exterior y también mantiene la presión intraocular en su parte posterior. Para lograr estas funciones a cabalidad requiere unas características específicas. Lo primero es una característica refractiva y es que la córnea siempre se debe mantener en una superficie de arco suave y constante. Pues la de córnea ideal no tiene ningún tipo de irregularidad o irregularidades muy superficiales que no interfieran con la calidad óptica. Debe ser transparente, avascular y delgada. Debe ser elástica para que pueda contener la presión intraocular y además mantenerse como barrera biológica regenerativa. La córnea alcanza su tamaño en los 2 primeros años de vida, teniendo sus principales cambios entre el sexto y 11 mes de vida. Se alcanza su edad adulta, como le digo, durante los 2 primeros años de vida, entonces desde muy pequeños se pueden diagnosticar alteraciones de la córnea y se puede conocer cómo va a ser esa córnea en esa persona adulta. Tiene una forma elíptica, cuyo diámetro horizontal es mayor que el diámetro vertical, en promedio de 11,7 horizontal y de 10,6 vertical. El grosor corneal es diferente entre el centro y la periferia, siendo más grueso en la periferia. Al centro más o menos tiene un promedio de 0,52 milímetros o 520 micras, y hacia la periferia alrededor de 670 micras. Y consta pues, de 6 capas que las conocemos. La capa epitelial, que está conformada por células cilíndricas. Déjame ver, pongo acá. Células cilíndricas totalmente alineadas. Tiene un diámetro aproximado de 50 a 70 micras y se regenera constantemente. Tenemos la capa de Bowman, que mide aproximadamente entre 8 y 14 micras. Está constituido con colágeno y tiene una matriz de proteoglicanos donde están incrustadas por las fibrillas de colágeno realmente que son tan importantes en la parte visual de la córnea. El estroma, que es la capa más gruesa, que es más o menos de 500 micras, y se extiende pues de limbo a limbo, tiene un reemplazo anual de sus células. La capa DUA, que tiene sus detractores, algunos no lo llaman como propiamente una capa, sino pues una constitución tisular entre el estroma y el endotelio, pero se tiene en cuenta que está constituido por colágeno y se extiende hasta la malla trabecular. La membrana de Descemet, que está entre 13 y 15 micras, y es un tejido basal de soporte, y el endotelio, que es un tejido que no tiene mitosis, que no tiene regeneración celular y que tiene un mecanismo que capta material del espacio extracelular por invaginación a través de un mecanismo que se llama pinocitosis, que lo que pretende es llevar al interior celular moléculas disueltas o en suspensión y así mantener constante la hidratación pues, de este tejido. Cuando buscamos un lente de contacto, buscamos que tenga diferentes opciones o que cumpla más bien con unos requisitos. El primer requisito es la transmisibilidad de oxígeno o el de K sobre T. Es la cantidad de oxígeno que pasa a través del lente de contacto y depende mucho del espesor del material, por eso la T. El DKE lo proporciona el material del lente de contacto, la T es la relación que tiene la permeabilidad del oxígeno del material sobre el espesor que tenga el lente de contacto. Generalmente se tiene en cuenta que si es un lente rígido, este depende del tamaño de los poros que tenga el lente de contacto. En una lente hidrofílica va a depender de la hidratación y del espesor del lente de contacto. Y en un lente de hidrogel de silicona varía o es directamente proporcional a las fibras que haya de material de silicona. A mayor cantidad de fibras, mayor oxigenación, mayor paso de oxígeno a través del material. Esa transmisibilidad de oxígeno sabemos que está medida por unidades Barrier y que por la FDA aprueba que para un uso de lente de contacto lo mínimo tiene que ser 20 de estas unidades. Para un hidrogel diario entre 21 y 49. En hidrogeles de silicona se busca que sea mayor de 50 para uso diario
y mayor de 85 para uso extendido, para reemplazos semanal o quincenal de uso extendido. También vamos a tener en cuenta el módulo de elasticidad, que es la capacidad que tiene un material de volver a su forma original después de que se haya deformado. Este también es llamado el módulo de Young, y cuanto mayor o mejor esté esta propiedad, mejor calidad va a tener el paciente. En el hidrogel de silicona generalmente este módulo de elasticidad puede verse afectado si el contenido de agua no es el adecuado. Mm, si este módulo de elasticidad es muy alto, corremos el riesgo de generar lesiones arqueadas superficiales, y también podemos generar mucho inconfort. También tenemos en cuenta la curva base. La curva base pues depende de la cama plana del paciente. La curva base pues la vamos a tener en cuenta de acuerdo a la disponibilidad. Entre más curva sea la córnea, pues más corta va a ser nuestro radio de curvatura en milímetros. El diámetro también lo tenemos en cuenta. El diámetro también nos permite mejorar el movimiento del lente de contacto. Y algo que ha cobrado muchísima importancia, muchísima relevancia en los últimos años es el borde. Sabemos de la importancia del apoyo del borde si son materiales de hidrogel de silicona con las células madre del limbo. Estudios han insinuado que si el borde del lente no es el adecuado, no solo genera incomodidad o molestia en el paciente, sino que también puede verse afectado la producción de estas células de STEM, que son células súper importantes para el limbo. Entonces, por eso el borde también ha cobrado mucha importancia dentro de las adaptaciones de lentes de contacto. Bueno, por mucho tiempo el DK sobre T era, digamos, como nuestra principal medida pues, para conocer la oxigenación de un lente de contacto. Generalmente el flujo del oxígeno es directamente proporcional al ratio de metabolismo que requiere para el consumo el tejido, o es directamente proporcional, digamos, a la cadena de electrones que requiere para el transporte, para que llegue energía efectiva y suficiente a la córnea, pues a través del ciclo de Krebs. Sin embargo, no es una medida exacta en cuanto a oxígeno. El dK lo da la permeabilidad del material. El dK sobre T es la cantidad de oxígeno que puede pasar a través de esa superficie, pero se puede ver afectado por el espesor del lente, inclusive por si se presentan o no depósitos en la superficie, se puede ver afectado también esa transmisibilidad, e inclusive la humectabilidad también tiene una incidencia en este dK sobre T. Por eso se tiene más en cuenta para conocer la cantidad de oxigenación del material este parámetro, que es el porcentaje de oxígeno que realmente llega a la superficie. Y realmente, pues, la cantidad de flujo entre esa presión y el metabolismo corneal. Entonces nos encontramos muchas veces que no quiere decir que a mayor dK sobre T, mayor oxigenación. Podemos encontrar dK sobre T que sean medios, que tengan la misma oxigenación que un lente de dK alto. Entonces, por eso la evidencia clínica ya no le está dando tanta importancia a este valor de dK sobre T. Más bien, a medida que otras medidas de oxígeno que son clínicamente relevantes, como la cantidad de flujo de oxígeno, puede explicarnos cómo ese consumo por parte de la córnea con el paso de las horas se puede agotar rápidamente. Entonces encontramos que Claria se encuentra en un dK importante, que es de 119, y que es el que más flujo de oxígeno tiene, y nuestro lente Claria hidrogel convencional, que a pesar de que tenga bajo dK, no quiere decir que no tenga suficiente eficiencia de oxígeno. Obviamente que entre más
mayor espesor tenga el lente de contacto, pues este valor de K sobre T pues va a reducir. Por eso el lente tórico tiene menor de K sobre T que el lente esférico. Bueno, sabemos los signos de hipoxia, la neovascularización, las tinciones corneales que pueden presentarse arqueadas superficiales, la conjuntivitis papilar gigante corrosa, los microquistes en el endotelio. Sabemos también que con el módulo de elasticidad que se realiza, como ya los expliqué hace un rato, que se puede conocer también según la ficha técnica de los lentes, un buen módulo de elasticidad va a generarnos bastante confort y mejor humectabilidad. Continuando acá por el camino, para conocer el lente de contacto Claria, es importante que conozcamos por qué Claria, por qué debemos escoger Claria como nuestra primera elección. Principalmente por el equilibrio entre las características del material, que nos va a generar un material confiable dentro de sus características, que nos va a mantener el adecuado metabolismo corneal, pero sobre todo por el confort que le va a dar a nuestro paciente. Las principales características: el material, hidrogel de silicona, la comodidad que va a representar nuestro lente de contacto en nuestro paciente usuario de lentes de contacto, que se adhiera al uso del lente y que pase más horas al día con eh, confort, sin enrojecimiento, sin dolor en los ojos, sin ardor. Tiene tecnología High Definition, ya lo vamos a ver, el control de aberraciones y el bloqueo solar clase 1. Bueno, el material hidrogel de silicona es un material que está compuesto por polímeros que tienen afinidad al agua, es decir, muchas moléculas grandes unidas entre sí. En general, los hidrogeles de silicona, pues a pesar de que son el último avance, lo que más nos importa es que aumentan la permeabilidad al oxígeno, que son más cómodos, que permiten mayor tiempo de uso y sobre todo que mantienen nuestra salud ocular del paciente. También el hidrogel de silicona, el hecho de que se formen como estos carriles de este material siliconado, también mejora la humectabilidad y pues el rendimiento de los lentes de contacto. La silicona tiene una gran permeabilidad al oxígeno y esa permeabilidad es mayor que la del agua. Y esto hace que pase mayor cantidad, mayores paquetes de oxígeno atmosférico, haciendo que ya no necesitemos tanto contenido acuoso para tener mejor oxigenación. Entonces, por eso es que los lentes de contacto de hidrogel de silicona ya no necesitan contenidos acuosos elevados como los necesitaban el EMA hace 30 años cuando empezó a dar corrección en lentes de contacto, que sí necesitaban ser de contenidos acuosos más altos para tener mejor oxigenación. Nuestro lente Claria tiene la tecnología GrabSU Technology, que permite un adecuado coeficiente de fricción a través de una tecnología patentada e innovadora, donde hace que estos polímeros hidrofílicos se agarren muy bien entre sí, formando unas cadenas importantes, y hace una superficie lisa, fuerte, y además donde no se depositen tantos restos de lípidos y de proteínas. Entonces vamos a lograr una superficie que cuando la evaluemos en lámpara de hendidura no le veamos esas zonas de deshidratación o esas zonas de depósito que en algunos lentes de contacto no se sorprende que puedan aparecer a la semana de uso del lente de contacto. Entonces, esta tecnología nos permite que esas adherencias sean mucho menores. A través también de la polimerización, mejora esa hidrofilia. Va a disminuir este ángulo de contacto, aumentando la humectabilidad, y al haber mayor humectabilidad por el tratamiento de superficie, donde se adicionan polímeros, unos polímeros aniónicos, se hace un material más hidrofílico. Entonces, a pesar de que no tiene un contenido acuoso tan elevado, va a tener una humectabilidad importante para lograr mayor número de horas al día sin deshidratación, lo que va a representar en mayor confort. Al tener controlado ese coeficiente de fricción, pues vamos a reducir la incidencia
de epiteliopatías de limpiabrisas del margen palpebral. Vamos a reducir también tinciones en la conjuntiva, vamos a reducir esas microabrasiones o esas lesiones superficiales que se pueden presentar tanto en los tarsos como en la conjuntiva vulvar. Obviamente vamos a reducir también por la diferencia que hay por el roce, que no haya desepitelizaciones corneales ni conjuntivales, que las podemos evaluar pues, con tinciones vitales, en este caso con el verde de lisamina. También vamos a mantener mejor nuestras glándulas accesorias, porque al haber menor fricción y menor apoyo por el módulo de elasticidad que tiene el lente, vamos a reducir estas microlesiones que se puedan presentar en la conjuntiva. Y obviamente pues vamos a reducir las tinciones o los cambios corneales de queratitis punteada superficial, que pueden ser muy comunes en algunos lentes de contacto de hidrogel de silicona. Bueno, el filtro. El filtro es un filtro UV clase 1, es un bloqueo solar. La mayor parte de la radiación UV es absorbida por la córnea por el cristalino y menos del 1% llega a la retina, pues gracias a que por la conformación de fibras de estos dos tejidos se alcanza un buen bloqueo de los rayos ultravioleta. Sin embargo, pues siempre debemos tener protección y además también por todos los cambios ambientales necesitamos una protección eficaz, por lo menos que nos bloquee el 90% de los rayos UVA y el 99% de los rayos UV. Y esto nos lo da Claria. De esta manera podemos brindar una protección a personas que practican deportes al aire libre. Acá en nuestros países ecuatoriales que tenemos mayor incidencia de los rayos ultravioleta, también vamos a tener protección en los niños, en los adultos. Así podemos prevenir formación de catarata y de todos los cambios que los rayos ultravioleta pueden generar en nuestros ojos. El filtro solar es una de las cualidades más importantes de un lente de contacto y esta característica pues, puede evitar enfermedades que se puedan presentar a futuro. Tenemos también la tecnología High Definition, que permite al paciente menor distorsión de la imagen para lograr una visión más realista, con más detalles, donde haya una identificación mejor de formas, de colores, es decir, que logre esa visión que siempre queremos, a pesar de que tenga aberraciones de bajo orden de focus como la miopía y la hipermetropía o que tenga astigmatismo. También tenemos el control de aberraciones. Normalmente con anteojos o con lentes de contacto con tecnología convencional, pues sí alcanzamos a ver como en esta imagen las características. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver el reloj, pueden ver las columnas que van generando la torre, podemos ver las características de las ramas. En general, pues se alcanza a ver las formas, las nubes. Pero qué mejor que pudiéramos tener esa compensación de esas aberraciones y que pudiéramos tener esta calidad visual más nítida, que podamos ver más definido, fíjense acá en la torre, que se puede ver mejor los números, y eso es lo que quiere y es lo que busca esta tecnología y provee el lente de contacto Claria. Pues las aberraciones, realmente pues hay unas aberraciones totales que están dadas por los medios refringentes del ojo, principalmente por la córnea y el cristalino. Lo que buscan estos diseños de control de aberración es, a través de una aberración inducida en el lente de contacto, eliminar las aberraciones inherentes que tiene el ojo por naturaleza y así hacer unas aberraciones compensadas para que podamos tener la nitidez y la mejor calidad óptica como lo acabé de mostrar en la diapositiva anterior. Adicional a esto, pues tiene su tinte de visibilidad, un tinte de visibilidad azul. Ya por lo que hablamos, tiene un flujo de oxígeno optimizado con un DK de 119 para lentes esféricos. Y tenemos las dos geometrías, principalmente, los lentes tóricos y los lentes esféricos. Entonces tenemos ya la última tecnología para que podamos transitar por este camino de la adaptación de lentes de contacto. Encontramos que el material es hidrogel de silicona con un contenido acuoso de 45%, un radio de curvatura de 8.60, un diámetro de 14.2, con una disponibilidad de fórmulas bien importante de esferas,
de +6 a -6 con pasos de 0,25, de -6,50 a -12 en pasos de 0,50 y de +6,50 +8 en pasos de 0,50. Con un DK sobre T calculado de 119 y en los lentes tóricos un DK de 75. La disponibilidad de cilindros viene como los que ya conocemos, de 0,75, 1,25, 1,75, 2,25 y lo mejor, hasta 2,75. La ventaja de tener un lente de hidrogel de silicona con este cilindro es que podemos corregir muchísimos astigmatismos, teniendo en cuenta que el astigmatismo es un defecto refractivo de mayor prevalencia en nuestros países latinoamericanos. El DK del material es de 70, el módulo es de 0,4 a 0,5 y viene un pack de 6 lentes. Y para que este recorrido, esta adaptación, sea realmente segura, debemos tener en cuenta ciertas perlas o ciertos parámetros o no olvidar de las siguientes, no olvidarnos de las siguientes recomendaciones. Primero, saber escuchar al paciente. Escucharlo porque necesitamos saber cuál es la necesidad que ese paciente espera, cuál es su expectativa, saber ofrecerle. El 82% de las personas entre 15 y 34 años están interesadas o preguntan en lentes de contacto, pero también debemos ofrecerlos. Sabemos que los lentes de contacto son dispositivos médicos seguros, que tenemos muchos mitos sobre las dudas que tengan los pacientes acerca de los efectos secundarios o de los daños que se puedan estar presentando, pero en realidad sabemos que la adaptación de lentes de contacto es una práctica segura y que tenemos materiales y diseños de altísima calidad que nos respalden. La clínica aplicada, conocer realmente, hacer una evaluación importante de la superficie ocular. Hay que evaluar cómo está la producción de lágrima, qué calidad de lágrima, cómo están las glándulas, hacer tinciones vitales, evaluar realmente cómo está la superficie, porque de nada nos sirve tener un muy buen lente de contacto si tenemos alguna alteración en la superficie ocular o si hay tendencia a las alergias, o bueno, tantas patologías que pueden incidir o que pueden empeorar con el uso del lente de contacto. Eh, Tener en la medida de lo posible, aparte de las mediciones de keratometría, refracción y diámetro horizontal de iris visible y de apertura palpebral, que son súper importantes, también saber si la persona puede tener algún tipo de aberración de alto orden. No solo estas aberraciones realmente no solo se presentan en córneas irregulares o en keratoconos frustros, sino nos hemos encontrado también astigmatismos donde por más que ponemos lentes de contacto o que pongamos anteojos al aire, siempre reportan que ven doble, que ven con sombras, que tienen halos, y muchas veces es porque hay este tipo de aberraciones que pasan subclínicamente. Que la enseñanza, el momento de enseñar para el uso del lente de contacto, realmente sea un momento de calidad, que no sea una entrega de afán, que sea una entrega rápida, solo enseñando a poner y a quitar, sino que enseñemos muy bien la limpieza. Los lentes de contacto, ya no existen las soluciones no rub, que eran las que no se frotaba el lente, sino realmente se necesita ese frote para ayudar a eliminar los depósitos que estén en la superficie. Explicar con qué frecuencia debe cambiarse el estuche, con qué frecuencia debe cambiarse los lentes de contacto. Estos lentes de contacto son de reemplazo mensual. En nuestra cultura, que es la cultura del desechable, que está tan equivocada, inclusive los pacientes le están dando a los lentes de contacto de reemplazo mensual hasta 6 meses. Entonces, en esta enseñanza de calidad tenemos que darle muy bien la explicación a nuestros pacientes para que tengan los reemplazos que sean adecuados y que se reduzcan las posibilidades de queratitis bacterianas o de complicaciones inflamatorias o infecciosas por sobreuso de lentes de contacto. Hacer repetir al paciente las indicaciones que estamos dando. Muchas veces cuando damos las indicaciones el paciente simplemente asiente o con un gesto nos hace como entender que sí tiene la información, pero debemos verificar que esa información sea real. Tener protocolos de atención definidos, saber que si no podemos dar solución con lentes Claria, Spectrum también tiene otra serie de lentes de contacto
que definitivamente van a dar la solución a cada uno de los casos que se presenten en nuestro consultorio. Entonces debemos tener estos protocolos, enseñar a nuestros auxiliares, que podamos pasar información por escrito al paciente protocolizado, basado en la evidencia. Y ante todo el soporte post-entrega, siempre hacer un control, o 2, o 3. Nunca entregar los lentes de contacto y pedir el control nuevamente hasta que se le acaben los lentes. Muchas de las personas usuarias de lentes de contacto abandonan la adaptación de lentes de contacto o por mala visión, o por inconfort, o poca comodidad, o por dificultad en la manipulación, o porque no hay ese soporte post-entrega, y la persona simplemente pues la abandona ante una duda, o si no pudo poner lentes de contacto, o inclusive me encontré un paciente usuario de lentes que pues como había tanto COVID, pues entonces le echó alcohol a los lentes, pues porque pues con todo ese COVID que había, y pues uno a veces cree que este tipo de cosas son muy evidentes, pero si no tenemos ese soporte posterior, vamos a tener pacientes que abandonan la adaptación de lentes de contacto. Realmente, Spectrum y Claria como aliado tiene la intención de crear especialistas visuales, no vendedores de lentes de contacto. Muchas gracias. Doctora, excelente conferencia, muchas gracias. Gracias por haber participado, gracias por habernos dado tu tiempo, excelente presentación. Bueno, a las casi 80 personas que estuvieron con nosotros conectadas les queremos agradecer. Únanse al movimiento, nosotros estamos con ustedes y bueno, seguiremos luchando para que se sigan diferenciando y que todos podamos hacer algo por la optometría, algo por los especialistas visuales y que todos juntos nos unamos. Así que unámonos a este movimiento. Muchas gracias, feliz noche y feliz cena, porque me imagino que no los hemos dejado comer. Doctora Aida, un fuerte abrazo. Bueno, Andrea, muchas gracias. Gracias a ti. gracias, mil gracias por todo. Chao, Bueno, chao. chao. Feliz noche para todos. Chao, mi André.